Capítulo 19. La ley de Dios. Protegidos por Cristo. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Salmos 119, 44 y 45. ¿Por qué crees que un Dios de amor estableció una ley? ¿La ley no te quita de alguna forma la libertad? Dios, tu Padre Celestial, te ama con un amor infinito y desea que seas una persona libre y feliz. David dice que él andaría en libertad justamente por guardar los mandamientos divinos. Salmos 119, 44 y 45. ¿Qué piensas tú? Dios es tu Padre y anhela protegerte del mal y de los peligros. A menudo ves a los padres corriendo detrás de sus hijos pequeños. Ellos van de un lado a otro sin preocuparse por el peligro. Caminan por la orilla del abismo, cruzan la carretera sin mirar y no tienen conciencia del riesgo. Una de las medidas que los padres toman para ayudarlos consiste en establecer reglas. Hijo, aquí no se puede, allá es peligroso. Solo puedes jugar en este terreno. No atravieses la calle sin mirar a ambos lados. Reglas, ¿entiendes? Pero esas reglas son una expresión de amor. Lo mismo ocurre con Dios y nosotros, tú y yo. Llevados por nuestros instintos, solo vivimos hiriéndonos por causa del pecado. Y Dios, para protegernos, estableció los principios de su ley, manifestados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Estos principios expresan el amor, la voluntad y los propósitos de Dios para ti. Son principios válidos para todas las personas en todas las épocas. La santa ley de Dios te muestra el camino que te evitará dolores y sufrimientos. Es un cerco que te protege del dolor. Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7:7. Observa el razonamiento del apóstol. Él dice que la ley no es pecado, que no hay problema alguno con la ley. Ella es santa, justa y recta, pero nos fue dada para enseñarnos lo que es el pecado. Imagina que tu hijo de 4 años no sabe lo que es un generador eléctrico. Nunca lo ha visto e ignora el peligro. Entonces tú le explicas y colocas un cartel, no tocar. Bueno, esa es la ley. El hombre natural no sabe que la codicia destruye al codicioso, porque es como el ácido que destruye el depósito donde está guardado. Entonces, Dios, que te ama y desea que seas feliz, establece un principio. No codiciarás. Pablo dice, yo no sabría que la codicia es pecado si no fuese porque la ley dice, no codiciarás. ¿Está claro? El problema es que el ser humano, después de la entrada del pecado, siente un rechazo natural por la ley. La considera enemiga porque le muestra su triste realidad pecaminosa. Por otro lado, existe el peligro de que alguien, queriendo predicar el evangelio que redime del pecado, empiece a predicar un evangelio que redime de la ley. El peligro de creer que, ya que Cristo murió por nosotros, estamos libres de la obediencia a la ley es real, pero la verdad bíblica es que Jesús nos libró del pecado y la ley es simplemente un marco protector para que el pecado no nos siga destruyendo. La ley no fue dada solo para los israelitas. Ella es eterna. Existió antes del Sinaí y continuará existiendo para siempre, por una simple razón. Es el reflejo del carácter de Dios. Si el pecado es transgresión de la ley, es lógico que había ley antes de la creación. De otro modo, ¿cómo pecó Lucifer? Y si no había ley en el Edén, ¿cómo pecó Adán? En la Biblia encontramos abundantes evidencias de que la ley existía desde la eternidad. ¿Qué letras tenía antes del Sinaí? No sabemos, evidentemente no eran las letras del Decálogo, pero los principios eran los mismos. Si no, ¿cómo sabía Caín que había pecado al matar a su hermano Abel? Pero la obediencia a la ley no salva. El propósito de la ley no es salvar, sino mostrar el pecado. La salvación es únicamente por gracia, expresada en la sangre del Cordero y recibida por fe. Así fue en el Edén, donde un cordero fue sacrificado para cubrir la desnudez humana, pasando por Israel, que sacrificaba diariamente un cordero, y llegando al Nuevo Testamento, donde el Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz. ¿Has sido salvo por gracia y estás dispuesto a respetar los eternos principios de la ley de Dios? Reflexiona y responde.